Buenos días, mi nombre es Wilmer Manuel Ramírez Delgado. Estoy estudiando en la Universidad Iberoamericana. Estoy trabajando en el municipio del Valle de Antioquia del Bajo Cauca, en una vereda llamada Salto del Perico. Estoy dándole clase a los niños del grado de preescolar a quinto. Tengo 13 años de estar elaborando como docente. Bueno, eh, esta actividad es de la fundamentación de estudio de la sociedad, lo cual hay tres preguntas que voy a contestar. La primera pregunta es: ¿cuáles elementos de una tradición europea se observan en el contexto cercano? La primera. La segunda pregunta es: ¿cuáles resistencias se retoman en la comunidad cercana? Como tercera y última, ¿cómo pensar la epistemología del sur en el contexto cercano? Bueno, con la primera pregunta, eh, ¿cuáles elementos de una tradición europea se observan en el contexto cercano? Los elementos de una tradición europea que se observa en el contexto cercano en América Latina u otras regiones posteriormente se manifiesta de diversas maneras: en las culturas, en la política, en la economía, en las estructuras sociales. Te mencionamos algunos de los principales aspectos de tradiciones europeas que siguen presentando: dominio de los valores y principios europeos en la educación y en la economía, importancia del sistema político y economía europea, cultura, arte, ético, visión del mundo y de la naturaleza, normas sociales y raciales, religiones y visiones críticas, cristiana, perdón, las ideas de progresos y desarrollos. Los elementos de una tradición europea siguen presentando de manera estructuras y culturales de muchos aspectos en la vida cotidiana y América Latina y otras regiones postcolombiana. Para desafiar estas dinámicas en fundamentos, reconocer la diversidad cultural y los valores de las movilizaciones neocéntricas provenientes de varios o más inclusiones y plurales, que respeten las tradiciones indígenas, africanas y otros que han sido históricamente magnificada. De este modo podemos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, que no está regida únicamente por los patrones establecidos por Europa, sino por una verdadera interculturalidad de valores, todas las formas de conocimientos y organizaciones sociales. Como segunda pregunta tenemos: ¿cuáles resistencias se retoman en la comunidad cercana? En el contexto, la comunidad cercana en el territorio, resistencia, puede referirse a varias formas de lucha o defensa frente a desafíos sociales, políticos, económicos y ambientales. Las resistencias en la comunidad locales generalmente se da en varios contextos. Primero, resistencias sociales y políticas. En ella tenemos defensas de los derechos humanos, tenemos movimientos indígenas o campesinas, tenemos resistencia contra la violencia y el narcotráfico. Segundo, resistencias culturales. Tenemos como preservación de tradiciones y lengua. Otro, educación alternativa. Como tercero, resistencia ecológica. Tenemos defensa del medio ambiente.
agricultura, sostenibilidad y autoservicio. Cuarto, referencias económicas. Tenemos economía, solidaridad, rechazo a la estratismo. Quinto, tenemos resistencia contra la desinformaciones. Tenemos accesos informáticos y tecnología. Tenemos el uso tecnológico local. Esta resistencia, aunque varios según los contextos geográficos y cultura, son una respuesta de las presiones extremas que tratan de cambiar y despojar a la comunidad de sus cursos, derechos o formas de vida. La otra pregunta, ¿cómo pensar la epistemología del sur en el contexto cercano? Para la epistemología del sur, en los contextos cercanos, requiere una reflexión profunda sobre cómo la forma de conocimientos, las prácticas culturales, las experiencias históricas y los sistemas del poder interactúan en la comunidad locales y marginalizadas. Las epistemologías del sur son una corriente de pensamientos que busca valorar y recuperar los saberes, perspectivos y tradiciones de las personas y comunidades que han sido historia subyugada, como los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y otras poblaciones en el sur global. Esta epistemología se opone en el conocimiento occidental denominante, que ha sido históricamente eurocéntrica, colonizadora y excluyente. Para pensar la epistemología del sur y de los contextos cercanos, podemos abordar varias dimensiones claves. Primero, reconocimiento de los saberes locales y en central. Entre ellas tenemos saberes indígenas, conocimientos campesinos. Como segundo, tenemos la crítica al conocimiento colonial y eurocéntrico. Como ello tenemos resistencia al conocimiento académico. Tenemos también descolonizaciones del conocimiento. Como tercero tenemos epistemología de la resistencia y la autonomía. Tenemos saberes comunitarios, también tenemos resistencia frente a la violencia y la exclusión. Como cuarto tenemos el saber situado y las luchas de los cuerpos. Tenemos las experiencias corporales del sufrimiento. Tenemos también el papel de las mujeres y la diversidad. Como quinto tenemos práctica de resistencia simbólicos y materiales. Tenemos también las organizaciones comunicativas y redes de apoyos. Tenemos también reivindicaciones de territorios y recursos. Como sexto tenemos el papel de la interculturalidad